Amén, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios ha sido bueno, estamos contentos de estar en la casa del Señor y vamos a retomar la serie que habíamos estado trayendo durante estas últimas semanas sobre esta temática, cazando las zorras pequeñas. Recuerde que esta serie está basada en Cantares, en el capítulo 2, versículo 15, donde Salomón escribe lo siguiente: atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Es importante recordar que cuando Salomón se refiere a esta clase de animalitos, no se está, aunque son pequeños, aunque parecen inofensivos, Salomón estaba consciente del gran peligro, de la gran amenaza, de lo peligroso que era para un viñedo que este tipo de animalitos hicieran presencia. De hecho, lo hemos mencionado a lo largo de toda la serie, cuando el agricultor descubría a esta clase de animalitos, en muchos casos ya era demasiado tarde. Amén. Ya era demasiado tarde, eran peligrosos, aunque parecen inofensivos, aunque parecen que no causan ningún daño. El panorama que nos pinta esta idea de Cantares capítulo 2 versículo 15 es un panorama bastante destructivo, porque no se enfocaban solamente en un árbol, sino en todo el plantío, en toda el sembradío, en toda la viña. Entonces, el llamado de Dios para nosotros es que casemos. Las zorras pequeñas representan actitudes y hábitos que a veces nosotros vemos como inofensivos, que no nos van a hacer absolutamente ningún daño. ¿Qué puede pasar con una actitud como esa? ¿Qué puede pasar con un hábito como ese? Pero la verdad es que aunque quizás no sean hábitos o actitudes que sean escandalosos o que causen algún tipo de preocupación abrupta, lo cierto es que pueden ser tan destructivos como cualquier otro. De ahí que en esta mañana vamos a tocar una de esas actitudes. Hemos hablado del chisme, hemos hablado de la apatía espiritual, la indiferencia espiritual, hemos hablado también de la santidad sin excusas, hemos hablado de algunos otros como el orgullo vestido de humildad y las mentiras blancas, ¿verdad? Que a veces hasta las llamamos piadosas, ¿no? Hasta las cristianizamos, las mentiras, pero la verdad es que aunque sea una mentirita pequeña, puede llegar a hacer mucho, pero mucho daño. Hoy vamos a hablar del veneno en el alma, y cuando hablamos del veneno en el alma nos estamos refiriendo a la falta del perdón, a darle lugar al rencor, a darle lugar al resentimiento, a dar lugar a la amargura. Mire lo que dice Hebreos en el capítulo 12, versículo 15, y en sus notas, las hojas que tienen en sus manos, están la mayoría de los textos. Algunos otros no están, pero usted los puede corroborar en su Biblia y también anotarlos ahí en la misma hoja de la lección que usted tiene en sus manos. Hebreos capítulo 12 versículo 15 dice: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Amén. Dice que tenemos que cuidarnos, y vuelve a repetirlo en el siguiente párrafo. Dice: tengan cuidado que ninguna raíz de amargura, cuando este tipo de raíz aparece dentro de nuestros corazones, tiene una causa, no aparece simplemente de la nada. Hay una causa, hay alguna emoción dañada que no ha sido atendida, hay alguna situación en nuestros corazones que no hemos atendido, y eso es lo que sucede con la falta del perdón. Cuando no somos capaces de practicar el perdón. Y digo practicar el perdón porque cuando hablamos de perdón, no solamente se trata de dar perdón, sino también de pedir perdón. Porque ofensa, ya sea que nosotros nos toque ofender o que seamos ofendidos, pero todos en algún momento o hemos sido lastimados por alguien o hemos lastimado a alguien. Amén. ¿Por qué? Porque eso es lo que sucede. Somos seres humanos.
Amén. Fallamos, cometemos errores. De pronto nos dejamos llevar por circunstancias o por emociones descontroladas en nuestra vida y no sabemos cómo abordar alguna circunstancia. Y para cuando nos damos cuenta ya lanzamos una palabra ofensiva, ya lanzamos algún tipo de ataque, algún tipo de situación que nos pone en una condición o donde ofendemos a alguien o alguien nos ha ofendido a nosotros. Pero cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera que sea la posición en la que nosotros nos encontremos en esta mañana, aleluya, necesitamos entender el valor y la importancia que la Biblia le da a la práctica del perdón, porque la falta del perdón es como el óxido que es capaz de corroer el metal más fuerte, como una termita que va carcomiendo la estructura de madera desde adentro, o como un veneno que se va esparciendo en la sangre silenciosamente pero mortal. Así es la falta del perdón. No se ve, no hace escándalo, no genera muchos titulares, pero comienza a deteriorar lo más profundo de nuestro corazón. Nos va robando la paz, nos va robando el gozo, aleluya. Afecta nuestro caminar de fe, nuestra sensibilidad espiritual, puesto que nuestro corazón se endurece, y también afecta hasta nuestra salud. He oído de personas que no pueden dormir, que no pueden orar, que no pueden avanzar. Y ¿sabe qué? No es que Dios no esté con ellos, es porque todavía viven presos, aleluya, de una situación, de una circunstancia en su vida que no han podido soltar, porque no han podido perdonar. Pero antes de hablar, aleluya, de la falta del perdón en sí, quiero que usted y yo entendamos algo que es muy importante. ¿Qué es el perdón? Amén. ¿Qué es el perdón? El perdón bíblico, cuando hablamos de perdonar, estamos hablando desde un contexto bíblico. ¿Qué es el perdón bíblico? Y muchas veces, para entender un poco de lo que algo es importante mencionar lo que no es. Es importante ir un poco a ver lo que no es, porque a veces tenemos conceptos equivocados de lo que es el perdón, y por eso a veces no lo practicamos, y por eso a veces no lo estamos poniendo en práctica, porque tenemos un concepto equivocado de lo que es el perdón bíblico. Para empezar, y rápidamente menciono esto: perdonar no es aprobar lo que sucedió. Usted, cuando perdona, no está aprobando lo que usted sucede, tampoco está excusando, justificando, ni mucho menos minimizando el daño que le hicieron. Perdonar desde una perspectiva bíblica no significa actuar como si la ofensa estuviera bien o no fuera tan grave. Es decir, no es dejarlo pasar o pasar por alto como si nada hubiera sucedido. Cuando vamos a la Biblia, nos damos cuenta que el concepto del perdón bíblico, y quiero que lo anote por favor ahí en sus notas, el perdón desde una perspectiva bíblica, en el contexto bíblico, es una decisión espiritual, no emocional. Perdonar es una decisión espiritual que tú y yo, como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de Cristo, asumimos una responsabilidad que asumimos como hijos de Dios, porque el perdón bíblico no nace de un corazón herido, sino de un espíritu obediente a Dios y obediente a su palabra. Por eso nosotros perdonamos, por eso estamos abiertos al perdón. No quiere decir que es fácil, pero es importante entender que como cristianos somos llamados a perdonar en obediencia, no porque el que nos ofendió lo merezca, pero perdonamos. ¿Por qué? Porque es una expresión de obediencia a lo que Jesús nos enseña a través de su palabra. Mire lo que dice Mateo en el capítulo 6, versículo 14 al 15, la Nueva Traducción Viviente dice: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. ¿Sabe cuál es el problema? Es que muchas veces esperamos a sentir ganas de perdonar, a sentir las ganas de perdonar, pero si usted espera, aleluya, que sus emociones lo impulsen a dar el perdón, nunca lo va a hacer.
entender, nuestras emociones nunca nos van a llevar. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza no está dispuesta a perdonar una ofensa. Nuestra naturaleza quiere cobrarse. Nuestra naturaleza quiere que se salde la deuda. Aleluya. Y por eso nuestras emociones nunca van a estar listas para perdonar. Y es que el perdón bíblico no nace de nuestras emociones, nace de un espíritu que está conectado con Dios, que está en relación con Dios, que está en comunión con Dios. ¿No le da un aplauso fuerte al Señor en esta mañana? Entre más nos relacionamos con Dios, más comprendemos la práctica del perdón. La sanidad no comienza con un sentimiento, comienza con una decisión. Comienza con una decisión. Perdonar desde el contexto bíblico es una decisión espiritual, no emocional. Segundo, el perdón es soltar una deuda que el otro te debe legítimamente. El perdón no niega que te deben. El perdón bíblico simplemente renuncia a cobrar esa deuda. Cuando nosotros entendemos este concepto del perdón bíblico, entendemos, aleluya, que cuando nosotros perdonamos, aleluya, estamos simplemente renunciando a cobrar una deuda. Y es que no nos corresponde a nosotros. Desde una perspectiva bíblica, aleluya, no nos corresponde a nosotros vengar una ofensa. Aleluya, Dios dice en su palabra en Romanos 12, versículo 19, la Nueva Versión Internacional: no tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es importante entender este concepto del perdón bíblico, aleluya, y entender que cuando tú buscas causar, aleluya, o cobrarte la deuda de una ofensa, el Señor quiere liberarte. Dios no solamente quiere que tú perdones, Él quiere liberarte de esa situación que te agobia, de esa situación que te angustia, porque el rencor no te hace sentir bien, el resentimiento no te hace sentir mejor persona, aleluya. Pero si al resentimiento, aleluya, tú le sumas, y al rencor tú le sumas esa sed de venganza, lo único Sí, ahí estamos. Ok, bueno, yo todavía tengo pila. Lo que no tiene pila es el micrófono, ¿verdad? Pero lo único que vamos a lograr, escuche bien, si nosotros buscamos cobrarnos esa deuda, lo único que vamos a lograr es sumarle al resentimiento, sumarle al rencor, aleluya, el remordimiento y la culpa en nuestro corazón. Porque hemos escuchado personas que después, aleluya, de cobrar una deuda, de una ofensa, de pagar ofensa por ofensa, hay remordimiento en el corazón, hay un sufrimiento todavía más grande por una culpa que no los hace sentir liberados, aun cuando han conseguido cobrarse una deuda. Por eso el Señor dice: no te corresponde a ti cobrarte esa deuda, no te corresponde a ti pagar mal por mal, no te corresponde a ti pagar ofensa por ofensa. No es tuya la venganza, aleluya. El Señor quiere hacerte libre, aleluya, de cualquier sentimiento de dolor y de angustia en tu corazón. Pero para eso tú necesitas renunciar. Tú necesitas renunciar a esa deuda a través del perdón. Den un aplauso fuerte al Señor esta mañana. El perdón es quitarle poder al pasado para que no te hiera más. El perdón es soltar el pasado y decidir que ya no tendrá poder sobre ti. Aleluya, que ya no tendrá poder sobre tu presente. Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14 dice: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. ¿Y sabe qué dice el verso 14? Y así avanzo
Aleluya, solamente cuando tú sueltas, solamente cuando tú dejas ir esa ofensa, cuando tú sueltas el perdón, cuando tú renuncias a cobrar esa deuda, es cuando tú puedes lograr avanzar, cuando tú puedes seguir hacia adelante. No podemos caminar hacia el propósito de Dios si todavía seguimos anclados en el día en que nos lastimaron. Necesitamos el perdón. El perdón bíblico, aleluya, es rendirte a la justicia de Dios, aunque tu corazón aún pida la suya. Cuando tú practicas el perdón desde una perspectiva bíblica, entiendes que no se trata de lo que ellos merecen, sino de lo que tú ya recibiste. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 13: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Esto es lo que es perdonar desde un contexto bíblico. Aleluya, perdonar no siempre se siente como algo justo. Si somos honestos, es cierto. Perdonar no siempre se siente como que estamos haciendo algo justo, pero ¿sabe qué? Aleluya, eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Tampoco fue justo que Él muriera por tus pecados. Tampoco fue justo que Él fuera a la cruz y tomara nuestro lugar. ¿Estamos de acuerdo? Tampoco fue justo que Él tomara el lugar que nos tocaba a cada uno de nosotros. Alguien dijo que la cruz fue el acto más injusto, pero que resultó en la mayor justicia de Dios para nosotros. Denle un aplauso fuerte a nuestro amado Dios, en que aún siendo pecadores, dice el apóstol Pablo en Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros. Entonces, no perdonamos porque sentimos, lo hacemos porque entendemos que fuimos perdonados primero. En griego, perdonar significa renunciar a un derecho, dejar ir o soltar. De esta manera, amados hermanos, aleluya, cualquiera raíz de amargura que trate, aleluya, de brotar en nuestros corazones, les será imposible. ¿Por qué? Porque hemos soltado el perdón. Guardar rencor no te protege. Guardar resentimiento no es el camino viable. Aleluya, si tú quieres alcanzar la gracia del Señor, aleluya, tú necesitas perdonar. Pero ¿qué revela la falta de perdón sobre nuestra condición espiritual? La respuesta, aunque pudiera ser simple, es muy profunda. ¿Sabe por qué? Porque la falta de perdón no es solo una herida que no ha sido sanada, es una señal de alerta en nuestro corazón. Cuando nosotros no estamos perdonando, cuando no estamos poniendo en práctica el perdón, la falta de perdón no es solo una herida que está abierta, una herida que todavía no está siendo sanada. Es una alerta, una señal de alerta en nuestro corazón. Y por eso quiero hablar de 4 verdades espirituales que nos muestran lo que realmente pasa cuando decidimos no perdonar. Y oro en esta mañana para que mientras yo esté hablando, mientras yo esté predicando, el Espíritu Santo de Dios, aleluya, nos haga ver en nuestro corazón si hay algo todavía que necesitamos soltar para poder sanar, para poder avanzar y poder fluir en el propósito de Dios en nuestra vida. La primera verdad, aleluya, es la siguiente: el que no perdona vive prisionero del pasado. Cuando nosotros decidimos no perdonar, lo que estamos haciendo es construyendo nuestra propia cárcel. Estamos construyendo nuestra propia prisión. Mire, vuelvo a leer lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice el apóstol: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Ninguno. Que todos reciban. Ese es el propósito, ese es el plan. Dios quiere que todos disfrutemos de su gracia sin excepción. Amén. Pero para ello necesitamos cuidarnos los unos a los otros. Dice que tengan cuidado
de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Aquí hay dos cosas que quiero mencionar. En primer lugar, y en dos ocasiones encontramos la palabra cuidar o la acción de cuidar en este versículo número 15 de Hebreos capítulo 12. Y quiero mencionar dos cosas en relación a esto. En primer lugar, quiero mencionar que cuando comienza el versículo habla de la siguiente forma: cuídense unos a otros. Es decir, nos hace un llamado a una acción grupal. Nos dice, tienen que cuidarse los unos a los otros, tienen que cuidarse. Mire, las ofensas comunes, las ofensas, la mayoría de las ofensas no ocurren hacia nosotros de un grupo o un círculo de personas distante a nosotros. La mayoría de las ofensas ocurren en el círculo con el que nosotros diariamente nos estamos relacionando, dentro del círculo familiar, dentro del círculo de amistades, dentro del círculo de la misma iglesia, en el trabajo, en tu comunidad. Son con la gente con la que regularmente tú estás interactuando. Ahí es donde la mayoría de las ofensas, ya sea que tú ofendas o que ellos te ofendan a ti. Pero lo cierto es que esta situación, aleluya, el llamado que nos hace el apóstol en primer lugar es precisamente a una acción grupal. No importa las circunstancias, vamos a ofender, inevitablemente vamos a ofender o alguien nos va a ofender a nosotros. Pero lo importante aquí es que nosotros sepamos tratar con esa ofensa y que podamos nosotros asumir nuestra responsabilidad, ya sea que nos toque pedir perdón. Y esto necesitamos tener humildad y reconocer nuestra falta. Pero dice, cuídense, sean capaces de reconocer que ustedes han fallado, que ustedes han ofendido. Amén. Hay que cuidarnos los unos a los otros. Las ofensas en el hogar son comunes, pero no por ello necesitamos nosotros o tengamos que romper relaciones o tengamos que darnos la espalda o dormir a alguien de un lado y el otro para el otro lado en el matrimonio. No, tenemos que aprender a poner en práctica ese cuidarnos los unos a los otros. Cuando yo tengo que reconocer que fallé, tengo que pedir perdón, pero cuando la otra persona falló, así como yo también he fallado, yo también necesito ser capaz de perdonar. Le da un aplauso al Señor en esta mañana. Eso es cuidarnos. Es una acción grupal en el que nosotros como familia, aleluya, en la fe, nuestra familia laboral, nuestra familia fraternal, nuestras amistades, nuestra comunidad, necesitamos ser accesibles al perdón. Porque cuando no hay perdón, la amargura toma lugar. Porque cuando no hay perdón, el rencor comienza a florecer. Cuando no hay perdón en las relaciones, entonces el resentimiento empieza a hacer su trabajo. Y entonces dice la Biblia, si ustedes permiten eso, van a quedar fuera de la gracia de Dios sobre su vida. Y yo no quiero que mi matrimonio esté fuera de la gracia de Dios. Yo no quiero que mi familia esté fuera de la gracia de Dios. Yo no quiero que el círculo de la fe esté fuera de la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a cuidarnos, iglesia. Vamos a cuidarnos, vamos a practicar el perdón. ¿Se acuerda cuando Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿y cuántas veces tenemos que perdonar al que nos ofende? ¿Sabe qué era lo que enseñaban los intérpretes de la ley? Hasta 3 veces. Ellos decían hasta 3 veces puedes perdonar la misma ofensa. Pero Pedro, queriéndose ver bien delante de Dios, le dijo, ¿será que con 7 veces estará bien? Y Jesús le dijo 70 veces 7. Perdonen. Perdonen, porque cuando tú perdonas, aleluya, esa cárcel que no es con barrotes, esa cárcel no tiene, aleluya, no tiene guardianes, esa cárcel no está hecha de barrotes, esa cárcel está limitada por nuestras emociones, aleluya, está limitada por las heridas que no han sido sanadas. ¿Sabe qué es lo más triste? Que a veces estamos dentro de esa cárcel esperando que alguien venga con la llave indicada para abrirnos la puerta y poder salir. Pero ¿sabes qué? Esa llave la tienes tú en tu mano y esa puerta no se abre de afuera, esa puerta se abre por dentro.
La falta del perdón, aleluya, nos hace prisioneros de nuestro pasado. Pero también sigue diciendo el apóstol: tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura que trastorne no solamente a ustedes, sino a todos los demás. Note que aparece otra vez la palabra cuidar, pero ahora no lo hace en un contexto, aleluya, grupal. Ahora lo que hace es una acción personal. Hace un llamado a una acción personal. Aleluya, este es el punto importante en esto. Yo no puedo evitar que alguien me ofenda, pero lo que sí puedo evitar, aleluya, es que el rencor y el resentimiento tomen lugar en mi vida. Amén. Lo que sí puedo evitar es estar enojado todo el tiempo por la ofensa que yo recibí. Yo no puedo evitar que me ofendan, pero sí puedo evitar. De ahí que cuando el apóstol dice, aleluya, tengan cuidado, está hablando hacia una acción personal. Recuerdo lo que dice Proverbios en el capítulo 4, cuando dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Otra versión dice: cuida bien tu corazón. Usted tiene que cuidarse. Aleluya, usted tiene que cuidarse, no de la ofensa, sino del resultado de la ofensa. Usted tiene que cuidar su corazón, aleluya, de lo que la ofensa puede provocar en su vida. Si usted le da lugar a la ofensa, la amargura va a aparecer. Si usted le da lugar a la ofensa, aleluya, el resentimiento va a tomar lugar. Si usted le da lugar a la ofensa, usted va a tener sed de venganza. Si usted le da lugar a la ofensa, usted va a empezar a sufrir los estragos de una raíz que comenzará a brotar y va a trastornar sus pensamientos, va a trastornar sus acciones, va a trastornar tus decisiones y todo, aleluya, porque usted no cuidó bien su corazón. ¿Está conmigo? Necesitamos, aleluya, necesitamos entender que Dios nos llama no solamente a perdonar. Él quiere que nosotros seamos libres, que podamos disfrutar de la verdadera libertad que solamente en Cristo podemos encontrar. El perdón no es un favor al otro. No está haciéndole un favor usted a otra persona cuando usted perdona. Lo que está haciendo es un favor para usted mismo. Usted se está haciendo un favor a usted mismo. El caso de José es una manera de entender este punto, porque José no estuvo dispuesto a ser esclavo de su pasado. Él no estuvo dispuesto a ser un esclavo más de las cosas del pasado. Él fue vendido por sus hermanos, traicionado por su propia sangre, acusado injustamente y olvidado en una cárcel. Años de silencio, años de soledad, años de injusticia. Pero aún así, cuando Dios lo levantó, lo primero que hizo fue precisamente perdonar. Si usted va a Génesis capítulo 45 versículo 4 al 5, la Biblia dice: por favor, hablando José, acérquense, les dijo a sus hermanos. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: soy José. Ellos no lo habían reconocido. Ellos no miraban en esa persona con esas ropas finas, con esa autoridad, sentado en aquel lugar, aleluya, con toda esa gloria con la que José ahora tenía. Ellos no reconocían al hermano que habían vendido, al hermano que habían ofendido, al hermano que habían tenido en poco. Pero cuando José los vio, los reconoció. Aleluya, él no se había olvidado. Y este es un punto muy importante, porque a veces pensamos que perdonar es olvidar, y no es cierto. No se oye bonito esa frase, pero no es cierto. Lo que sucede es que cuando tú practicas el perdón desde una perspectiva bíblica, aleluya, no se trata de olvidar, sino de recordar con gracia. Recordar con gracia, recordar, aleluya, con compasión, recordar con misericordia, de la misma manera en la que Dios nos ve a nosotros, de la misma forma en la que Dios nos ve a nosotros, porque también un día fuimos perdonados. Amén. Aleluya, recuerde de dónde Dios lo sacó. Pues ¿sabe qué? Dios no te ve con remordimiento, ni con resentimiento, ni con rencor. Dios te ve con gracia.
Pues si recibimos de gracia el favor de Dios, de gracia debemos compartirlo. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. José no solo perdonó, él interpretó que su dolor fue parte del plan de Dios. Entendió que todo era parte de un proceso y que no estaba dispuesto a que el rencor detuviera el proceso de Dios para su vida. Mire, mientras el rencor te detiene, el perdón te lleva para que tú sigas adelante, para que tú avances. José no llegó al trono por sus talentos. Él no llegó al trono por su corazón, porque estaba lleno de capacidades. Él llegó al trono porque su corazón caminaba libre, sin cargar cadenas, hacia el cumplimiento de las promesas del Señor. Recuerdo que cuando éramos niños, en nuestra infancia, crecimos allá en Ciudad Madero, Tamaulipas, y vivíamos en aquel tiempo, cuando éramos niños, todavía la calle enfrente del vecindario donde salíamos a jugar no estaba pavimentada. Ya años después la pavimentaron, pero en aquel tiempo era un área sin pavimentar, y salíamos a jugar los niños. Éramos muchos niños, salíamos a jugar a la calle. Después de la tarea salíamos a jugar actividades al aire libre. Pero a veces llovía mucho, y cuando llovía mucho se hacía un lodo por toda esa calle. Esa área se volvía fangosa, y a veces tenías que cruzar hacia la tienda, o tenías que cruzar hacia la escuela, y tenías que cruzar o jugar ahí. Jugábamos entre el lodo prácticamente. Pero recuerdo que cuando nos mandaban a la tienda, que era cruzando precisamente la calle, teníamos que cruzar. A veces íbamos en chanclas, chancletas o sandalias, ¿verdad? Llegábamos a esa área, y tú tratabas de caminar. Amén. A veces por el lodo te resbalabas, o de pronto se dificultaba tu avance. Pero sobre todo cuando ibas en chanclas, porque los que hemos tenido esa experiencia de caminar en chanclas en el lodo, oiga, ¿qué sucede? La chancla se va quedando pegada. ¿A poco no? Y usted va así y trata, o se le rompió la chancla. ¿A cuánto se le rompió la chancla? Oiga, pero qué divertida, ¿no? Y resulta, y si fueran de esas chanclas, ¿no? Que son allá le llaman pata de gallo. ¿Así? Ok, perfecto, estamos en lo mismo. Pero entonces, oiga, ibas tratando de caminar. Amén. Llegaba el punto donde, si tú querías avanzar, o dejabas la chancla estancada, amén, o simplemente agarrabas las chanclas y las ponías en tu mano y le seguías así, amén, con el pie limpio. Amén. Para poder avanzar, porque si no, no podías seguir adelante. ¿Sabe qué es el rencor? ¿Sabe qué es el resentimiento? Son como esas chanclas que no te dejan caminar, que no te dejan avanzar, y que el Señor dice: hoy tienes que soltar. Hoy el Señor no solamente quiere perdonar, no solamente quiere que sanes tu corazón. Él quiere hacerte libre de cualquier emoción que no te deja seguir adelante. Dale un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Mientras la amargura sigue ocupando espacio en tu corazón, la gracia no podrá fluir como Dios quiere en tu vida. Mire lo que dice Isaías en el capítulo 43, versículo 18 al 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas memoria de las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no las conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Necesitamos, aleluya, soltar todo aquel pasado y dejar el pasado en el pasado. No vivas preso de tu pasado. La segunda verdad es que el que no perdona interrumpe su comunión con Dios. Esta es una de las verdades importantes que debemos nosotros entender. No podemos pretender estar en buenos términos con Dios si todavía en nuestro corazón estamos aferrados al rencor, al resentimiento, a la amargura o a la sed de venganza. Esta es una de las verdades más olvidadas y más serias en la vida cristiana. Dios no trata contigo o con nosotros basado solo en quién somos o en lo que nosotros hacemos. Dios también trata con nosotros basado en la manera
en cómo tratamos a los demás. Miren lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 6, verso 14 al 15. Leo la traducción lenguaje actual. Si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios, su Padre que está en el cielo, los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. La forma en la que usted trata a los demás, aleluya, va a tener repercusión en la manera en que Dios trate con usted. Y esto es importante, amados hermanos, porque usted puede levantar sus manos tan alto como pueda para cantarle a Dios. Usted puede cantar con lágrimas en sus ojos. Usted puede predicar muy bonito detrás de un púlpito como este, o puede incluso orar no sé qué tantas horas al día. Pero si no perdona, aleluya, si usted no perdona en su corazón, simplemente aunque usted espere una respuesta de parte de Dios, usted no la obtendrá. Necesitamos aprender a perdonar. Necesitamos soltar perdón, porque la comunión con Dios no es solamente vertical, no es solamente, cuando hablamos de comunión, no solamente estamos hablando de yo y Dios. Amén. Nuestra comunión con Dios no solamente se trata, aleluya, de algo que está vertical, sino que también la comunión se trata de algo horizontal. No es solamente yo y Dios, es también yo y mis hermanos. Es también yo y las demás personas. Y la forma en que usted trata a las personas, hermanos, es importante delante de los ojos del Señor. Mire, los veo algunos así como mirando así como con sorpresa, pero vaya lo que dice la Biblia. Primera de Juan capítulo 4 versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Permítame leerlo de esta manera. Amén. Si alguno dice estoy en comunión con Dios, si alguno dice estoy en buenos términos con Dios, yo y Dios somos muy amigos, yo y Dios estamos muy bien, dice, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que dice, pues el que no está en comunión con su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede cómo puede estar en comunión con Dios al que no ha visto? Necesitamos, aleluya, perdonar. Usted no puede esperar recibir la gracia de Dios, aleluya, con manos extendidas, a la misma vez que el rencor y el resentimiento, amados hermanos, le cierran sus manos. Porque eso es lo que pasa. Dios no puede llenar un corazón que ya está lleno de orgullo, un corazón que está lleno de rencor, un corazón que está lleno de resentimiento, venganza. Es un corazón que está ocupado. Y donde hay un corazón ocupado, amado hermano, ya no hay lugar para Dios. La Biblia dice en Mateo capítulo 6 verso 15, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Así que si queremos caminar en el perdón de Dios, si queremos caminar en la gracia de Dios, ¿cuántos quieren caminar en la gracia del Señor? En el favor de Dios, en la bendición de Dios, en la compasión de Dios, en la misericordia de Dios. Bueno, tenemos que aprender. Si queremos caminar en el perdón de Dios, tenemos que aprender, aleluya, a extender ese perdón a los demás. Tenemos que aprender a perdonar a quienes nos ofendieron, aunque no lo merezcan. Porque sencillamente nosotros tampoco lo merecíamos. El perdón no es solo una buena idea. Perdonar no solamente es una buena idea. El perdón, amados hermanos, aleluya, es el reflejo natural de haber recibido la gracia de Dios. Una persona que ha sido perdonada por Dios, aleluya, debe de reflejar de forma natural esa gracia que ha recibido de parte del Señor. Así que Dios quiere que soltemos perdón, no porque sea fácil, sino porque Él ya lo hizo por nosotros. Y algo interesante que quiero mencionar es que el perdón que damos revela cuán profundamente nosotros entendemos el perdón que recibimos.
Es decir, si usted tiene dificultades para perdonar, es que posiblemente no ha entendido en su totalidad el perdón que usted ha recibido. Y un ejemplo de esto lo encontramos en Mateo capítulo 18, verso 23 al 35. Ese momento cuando Jesús cuenta la historia en una parábola de un hombre que tenía una deuda enorme con el rey. Y el rey lo manda a llamar para ponerse a cuentas con él. Y entonces el rey le dice: oye, te he dado el tiempo necesario para que junte lo de mi deuda y ¿dónde está? Y el hombre empieza a tirarse al piso y empieza a llorar y a suplicar misericordia y le dice: perdóname, es que no he podido, es que no me alcanza. Es decir, empezó a tener todo su tiempo para tratar de alguna manera de excusarse y de encontrar gracia delante de su rey. La Biblia dice, hablando Jesús en esta parábola, que el rey terminó cancelándole la deuda. Una deuda enorme le fue cancelada. Aquel hombre fue sorprendido cuando escuchó que el rey dijo: déjenlo libre, déjenlo que vaya a su casa y disfrute la vida sin la carga de una deuda. Oiga, ¿cómo hubiera salido usted de ese lugar si le cancelan una deuda como esa? Aquel hombre iba gritando, cantando, bien contento, hasta que se encontró un compañero. Y cuando lo vio le dije: a ti te andaba buscando. Le dijo aquel hombre que le habían cancelado la deuda, le dijo al otro: a ti te andaba buscando, porque te acuerdas de esos centavos que me debías hace no sé qué tantos años. Necesito que me los pagues ahora con interés. Eso ya le puse yo, ¿verdad? Pero así somos. Amén. Necesito que me los pagues. Y aquel hombre empezó a decirle: mira, es que la estoy pasando mal, las cosas no están como yo pensaba, dame chance. No. Y dice la Biblia que el hombre mandó llamar a las autoridades para que se lo llevaran preso. Lo que este hombre hizo no quedó, aleluya, no quedó por ahí como algo que el rey no se dio cuenta. Dice la Biblia que el rey se enteró de lo que este hombre había hecho y le mandó llamar. Y mire lo que dice Mateo 18, versículo 33 al 34. No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti. Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda su deuda. ¿No debiste haber hecho tú lo mismo que hicieron contigo? Pero mire la advertencia que da Jesús directamente a sus seguidores en Mateo, en el versículo 35 del capítulo 18. Eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Necesitamos soltar el perdón. Necesitamos perdonarnos los unos a los otros. Porque el que no perdona interrumpe su comunión con Dios. Mire, vamos más adelante para cerrar este punto. Amén. Mire lo que dice Marcos capítulo 11, verso 25. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. ¿Qué dice Jesús aquí? Jesús está diciendo: antes de esperar algo de nuestro Padre que está en el cielo, necesitamos primero arreglar nuestras relaciones aquí en la tierra. Eso es lo que está diciendo Jesús. Tú no puedes esperar algo de parte de tu Padre que está en el cielo si todavía no estás a cuentas con tu hermano aquí en la tierra. Por eso dice primero. Jesús dice: antes de que ustedes les pidan algo a Dios, lo primero que tienen que hacer es estar a cuentas los unos con los otros. Porque la falta del perdón no es solamente estar peleado con el pasado, también es estar desconectado de nuestro Padre que está en el cielo. ¿Cómo es posible esto? Esto no está en sus notas, pero quiero que lo anoten si acaso lo quieren hacer. ¿Cómo podemos estar desconectados de nuestro Padre? Bueno, porque Dios nos manda a perdonar, es decir, es una orden. Es una orden. Dios ordena que perdonemos, y si no estamos perdonando, estamos desobedeciendo. Pero también el perdón es el corazón del evangelio. Yo lo mencioné hace unos momentos. Hay que dar de gracia
lo que de gracia nosotros hemos recibido. Eso es el evangelio. El evangelio es que Dios vino al mundo buscando a los pecadores, dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Usted y yo no buscamos la gracia nos encontró a nosotros. Por eso tenemos que dar de gracia lo que de gracia nosotros hemos recibido. Es el perdón, es el corazón del evangelio. Pero también, aleluya, la falta de perdón endurece nuestro corazón. Hebreos capítulo 12 versículo 15 así lo atestigua. Una persona que no perdona, aleluya, está endurecida en su corazón. Y por último, aleluya, nos desconecta de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque obstruye nuestras oraciones. Usted no podrá orar al Padre si usted está con rencor y resentimiento en su corazón. Punto número 3, la verdad número 3, el que no perdona se vuelve como aquello que lo hirió. Y esto es una realidad. Se vuelve como aquello que lo hirió. Dicen que el tiempo cura todo, pero la verdad es que lo que no se sana se repite. Lo que no se perdona se reproduce. Amén. Lo que no se perdona se reproduce. Por eso Pablo nos aconseja lo siguiente en Romanos capítulo 12 versículo 21: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuidado con el resentimiento, cuidado con el rencor. ¿Por qué? Porque el resentimiento y el rencor, aleluya, no solamente te dañan, te transforman, o mejor dicho, te deforman. El resentimiento y el rencor nos deforman, porque cuando no perdonamos vamos a terminar hablando, actuando e incluso podemos llegar a pensar igual como aquel que nos hirió. ¿Por qué? Porque terminamos repitiendo un patrón. Si vamos al caso de Saúl, cuando Saúl aparece en la escena en el primer libro de Samuel, siendo una persona quizás, aleluya, no muy conocida, Dios la llama para tomar el trono y ser el primer rey sobre Israel. Cuando Saúl recibe este llamado, le sorprende. De hecho, la Biblia dice que él no se miraba como rey. Él mismo dijo: ¿cómo yo, siendo parte de una pequeña tribu de Israel, de una familia insignificante? Así lo dice la Biblia. Él mismo dijo: vengo de una familia insignificante, ¿cómo yo voy a asumir el trono de toda la nación? Él no se miraba como rey. De hecho, él no buscaba protagonismo. Si usted va a la Biblia, en primer libro de Samuel, capítulo número 9 y número 10, se encontrará que cuando lo estaban preparando todo para proclamarlo como el rey de Israel, no lo encontraban. Imagínese, la persona principal no estaba presente. Y entonces empezaron a buscarlo. Tan desesperados estaban que tuvieron que consultar a Dios. Y la Biblia dice que preguntaron a Dios: ¿dónde está Saúl? Y Dios le respondió: está escondido detrás del equipaje. Saúl no se sentía, no se miraba a sí mismo como el rey de una nación. Pero Saúl no solamente era humilde. Saúl tenía un problema y era muy inseguro. Y su inseguridad, aunque Saúl no fue perseguido por un tirano, fue perseguido todo su reinado por las inseguridades. Y gracias a la inseguridad, él no supo cómo tratar con su inseguridad. Él no supo cómo asumir durante todo su reinado con la inseguridad. Y debido a que no supo cómo sanar la inseguridad en su corazón, leemos en la Biblia que se convirtió en un rey celoso, en un rey violento, en un rey desconfiado, en un rey abusivo, tanto que terminó de ser perseguido por sus inseguridades a ser un perseguidor, a ser un perseguidor del ungido de Dios, en este caso de David. Intentó matarlo y fue tras él no por unos días, no por una temporada solamente, o por un tiempo específico. La Biblia dice que fue por años. Durante muchos años David tuvo que buscar dónde esconderse, porque Saúl estaba deseando quitarle la vida.
Pero a diferencia de Saúl, cuando David fue llamado a tomar el trono de Israel, encontramos en primer libro de Samuel capítulo 24 versículo 10 que David no decidió como Saúl, sino que tomó la decisión de perdonarle la vida a Saúl. Y la Biblia dice en el verso 10, este mismo día puede ver con sus propios ojos, le dice David a Saúl, que no es verdad, pues el Señor lo puso a mi merced allí en la cueva, y algunos de mis hombres me dijeron que lo matara, pero yo le perdoné la vida, pues dije, nunca le haré daño al rey, él es el ungido del Señor. El llamado de Dios, iglesia, el llamado de Dios para tu sanidad, el llamado de Dios para tu liberación, el llamado de Dios para salir de esa cárcel del resentimiento, del rencor y de la sed de venganza es, aleluya, no ser vencido por lo malo. No permitas que el rencor, no permitas que la amargura, no permitas que el resentimiento causado por la ofensa, aleluya, siga tomando control en tu vida. No seas vencido por lo malo, sino que vence con el bien el mal. ¿Cuántos alaban a Dios por ello en esta mañana? Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Eso solamente es posible cuando soltamos el perdón. Muchas víctimas, muchas personas, aleluya, que fueron víctimas, hoy son victimarios. ¿Por qué? Porque no sanaron una herida, porque no perdonaron las ofensas recibidas en su corazón, y con el tiempo convirtiéronse en lo mismo que juraron que nunca serían. El hijo que sufrió abuso crece y ahora abusa con sus palabras. La esposa que vivió con gritos ahora grita igual. El líder que fue manipulado ahora manipula. El cristiano que fue rechazado ahora rechaza a otros, y no porque sean personas malas, sino porque nunca sanaron una herida en el corazón. Y es que el rencor no solo duele, el rencor también deforma a las personas. ¿Sabe qué dice la psicología? La psicología dice lo siguiente. Amén. La psicología dice tres cosas acerca de esto. Los patrones emocionales no sanados tienden a repetirse. Es decir, una persona que fue traicionada, amén, si no sana esa traición en su corazón, vivirá desconfiando de todas las personas. Vivirá desconfiada de todas las personas a su alrededor. También el resentimiento se convierte en comportamiento. Cuidado con el rencor, porque lo que no se procesa emocionalmente se expresa a través de nuestra conducta. Los psicólogos lo llaman el ciclo del trauma. Amén. Pero también señalan una tercera cosa: la falta de perdón perpetúa el dolor. Cuando no perdonamos, mantenemos el sistema nervioso en alerta constante. Imagínese esto. Aumentamos el estrés, afectamos nuestra salud física como la presión alta, insomnio, ansiedad, y esto puede llegar incluso a la depresión crónica. Por eso es importante sanar. Pero quiero decirle algo: esto, aleluya, esto no es solo un principio terapéutico. Esto solamente está confirmando lo que la Biblia siglos de años atrás ya había señalado. En Hebreos capítulo 12 versículo 15: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Hoy, amada iglesia, necesitamos sanar y no permitir que esa herida que tanto nos dolió, te cause, que tanto te causó dolor, defina quién tú eres ahora. Necesitas soltar el perdón para que ese dolor no moldee tu carácter, para que tú puedas alcanzar la gracia, el favor y la bendición del Señor sobre tu vida. Pablo dice en Efesios 4 versículo 31: libérense de toda amargura. Y en el verso 32 dice: por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo.
Perdonar no solo sana tu historia, pero también protege tu legado. Hay que perdonar, iglesia. Hay que soltar perdón. Y por último, el que no perdona limita el propósito de Dios en su vida. Amén. El que no perdona limita el propósito de Dios en su vida. Dios tiene grandes planes para ti. Dios tiene grandes planes para ti. Planes de bien, dice la Biblia. Planes con un futuro glorioso. Pero hay algo que puede frenar esos planes. Y no siempre es el diablo. Porque a veces siempre todo le decimos el diablo. Pero muchas veces no es el diablo. Muchas veces esos planes son truncados porque simplemente nuestro corazón no ha sanado, no ha querido perdonar. Y el que no perdona bebe un veneno creyendo que el otro va a morir. El que no perdona lleva cadenas que el otro nunca va a sentir. El que no perdona se cierra el cielo sobre sí mismo. Lo cierto es que perdonar no borra lo que sucedió, pero abre el camino a lo que Dios puede hacer aún en tu vida. Dios puede tomarte en esa condición en la que tú estás y llevarte a alcanzar grandes propósitos y grandes planes sobre tu vida. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que Él toma del polvo al pobre y lo lleva a sentarse en la silla de príncipes con los príncipes de su pueblo. Dios lo puede hacer contigo si tú estás dispuesto a perdonar. Y mire, esa es la palabra, dispuesto a perdonar, porque no se trata de ser perfectos. Perdonar no se trata de perfección. Perdonar se trata de disposición. Disposición para que el Señor, aleluya, escriba una historia nueva en nuestras vidas. Yo no sé cómo tengas que hacer en esta tarde, qué capítulo tengas que cerrar en tu vida, pero lo que sí sé es cuando tú cierres ese capítulo en tu vida, el Señor comenzará a escribir uno nuevo. El Señor comenzará a escribir uno nuevo. Isaías 43 verso 18 dice, la traducción lenguaje actual: ahora Dios le dice a su pueblo, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado, ya no las traigas a tu memoria. Yo voy a hacer algo nuevo, dice el Señor, y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca, dice el Señor. Póngase de pie conmigo, por favor. Dios está comenzando a hacer que los ríos comiencen a brotar en aquella, aleluya, aridez del corazón. En medio de tu dolor, en medio de tu prueba, en medio de tu angustia, en medio de tu circunstancia complicada, el Señor dice, yo puedo hacer que los ríos comiencen a brotar en tu desierto, en esa tierra seca. Perdonar no solo para sanar el pasado, sino para desatar el futuro que el Dios del cielo ha diseñado para cada uno de nosotros. No te pierdas las bendiciones que Dios quiere derramar sobre tu vida hoy. Las bendiciones que Dios ha planeado y preparado para ti el día de mañana. Al permitir que una raíz de amargura, de resentimiento y de rencor brote en tu corazón. Pero si esa raíz ya ha brotado en tu corazón, en esta tarde el Señor está tocando tu puerta. Esa puerta que no se abre por fuera, esa puerta que se abre por dentro. El Señor está tocando esa puerta. Y si tú abres esa puerta, y si tú desde adentro abres la puerta de tu corazón, el Señor dice, yo entraré a ese corazón, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Cómo poder detener eso? ¿Cómo poder detener eso? El ser ofendido es inevitable, pero permanecer enojado es nuestra decisión.
La llave está en nuestras manos. La llave está en nuestras manos. Quizás usted dice, pastor, es que no merecen el perdón. Es cierto, puede ser así. Tal vez esa persona que te ofendió no merece tu perdón. Tal vez no se ha arrepentido y tal vez nunca te ha pedido perdón. Pero quiero decirte algo en esta tarde. Dar el perdón no lo haces por ellos. Dar el perdón lo haces por ti. Dar el perdón, perdonar, lo haces por tu paz. Lo haces por tu libertad. Lo haces para disfrutar la comunión con Dios. Pero mientras no perdones, seguirás encadenado en lo que te hicieron. Pero si perdonas, rompes el ciclo, rompes esas cadenas y recuperarás el gozo del Señor sobre tu vida. Lo que te hicieron no estuvo bien, es cierto. Esa ofensa, ese abuso sobre tu vida no estuvo bien. No estamos aplaudiendo la ofensa de nadie. Pero tampoco está bien que tú vivas en una cárcel de rencor y de resentimiento, cuando Dios te ofrece una vida, no para subsistirla, sino para que la vivas en abundancia. ¿Qué le parece si en esta tarde venimos delante de la presencia del Señor? Le venimos a decir al Señor: Señor, yo necesito soltar esa carga que hay en mi corazón, esa situación en mi vida que todavía, Señor, sigue trayendo dolor a mi corazón. Yo quiero invitarte a que seas honesto delante del Señor y que vengas delante de la presencia de Dios para que Él pueda obrar en tu vida, para que Él pueda sanar tu corazón. ¿Quiere hacerlo?